por qué te duele la espalda, cómo te puede ayudar para que ese dolor desaparezca. Incluso aunque te hayas operado la columna, porque hayas tenido una protrusión discal o una hernia de disco, no importa el qué, y te sigue doliendo aunque te hayas operado. Voy a hablarte hoy acerca de por qué te duele la espalda, cuánto te puede durar el dolor de espalda, qué terapias funcionan y cuáles no, para que no pierdas tu tiempo y no pierdas ese dinero en ir probando de una a otra a ver si consigo que se me quite el dolor. Bueno, pues hoy vamos a ver qué terapias la ciencia demuestra que funcionan y cuáles no te funcionan tan bien. ¿Por qué puedes entrenar aunque tengas una hernia de disco? Que muchas veces los comentarios son, no, pero el médico me ha dicho que yo, pues que no me mueva, que no haga ejercicio porque eso es malo, porque tengo una hernia. Bueno, pues hoy vas a ver por qué eso no es tan así. Te voy a enseñar también ejercicios que puedes hacer para que te ayuden a conseguir eliminar ese dolor, que bueno, pues habrás visto muchísimos vídeos en internet por este ejercicio, aquel ejercicio, que si el cat camel. Bueno, pues hoy te voy a explicar cuál es la secuencia de ejercicios que tienes que hacer, no el ejercicio en sí, sino en qué se tienen que basar y cómo vas a conseguir que de verdad se te quite ese dolor de espalda. Puede ser que hayas hecho algún ejercicio, el dolor se haya ido y ha vuelto. ¿Por qué vuelve ese dolor? Si yo hace tiempo que ya no me dolía o he hecho los ejercicios apropiados que yo pensaba que me iban a ayudar a que ese dolor desapareciese y realmente ha desaparecido, pero ahora vuelve, ¿por qué vuelve? ¿Estoy peor? ¿Qué es lo que me sucede? El penúltimo punto del que os voy a hablar es de un artículo de una revista de medicina deportiva de Inglaterra, el Back to Basic, es la vuelta a los básicos, y habla acerca de los 10 factores que toda persona debería conocer sobre el dolor de espalda. ¿Qué 10 falsas creencias tenemos acerca de lo que es el dolor lumbar? ¿Por qué no hacemos ciertas cosas? ¿Y por qué te va a ayudar a hacer otras totalmente diferentes a las que estás acostumbrado a escuchar constantemente, ¿no? Y el último punto, el por qué hacerte indestructible. Cuando os hablo de haceros indestructibles tiene un motivo, y ese motivo, bueno, pues yo fundamento un poco el éxito de mis clientes de hacer ciertos cambios en su vida y hacerse y forjarse como indestructibles. El dolor lumbar es la primera causa a nivel mundial por el cual las personas se dan de baja. Me tengo que dar de baja porque me duele la espalda, no me puedo mover. El dolor lumbar es la principal causa. Al 80% de la población mundial en algún momento de su vida le dolerá la espalda, a un 20% no. No tiene nada que ver con ningún tipo de edad, no quiere decir que a cierta edad me empiece a doler la espalda, sino que en algún momento de tu vida probablemente te duele la espalda y de ese 80% al 15% se le va a ir el dolor haciendo métodos convencionales, las terapias convencionales, que si me opero la hernia, que si me infiltro, que si me doy un masaje, que si hago estiramientos, que con métodos convencionales al 15% se le irá el dolor. Pero ¿qué es lo que sucede con el 85% restante de esas personas que lo han intentado todo, que se han operado, que se han infiltrado, que se han dado masajes, que han hecho ejercicio, que se ponen crema, que toman pastillas, que hacen todas esas cosas y aún así el dolor continúa? ¿Qué es lo que sucede? Esas personas no ven una solución ni un alivio a esas molestias que tienen. Esto principalmente se fundamenta en unas falsas creencias que tenéis todos. Es que yo tengo una estructura dañada, que a mi espalda pues le pasa algo malo. Se basan esas falsas creencias en que necesitas reposo. Bueno, es que como me duele, si hago reposo, bajará el dolor. En que piensan que tengo que moverme menos. Piensan que no debes agacharte. Piensas que tienes algo roto. Pues tengo la vértebra rota, tengo el disco roto. Algo está pasando en mi espalda que me obliga o me provoca que yo tenga ese dolor constantemente. ¿Por qué piensas eso? Pues eso lo piensas por dejarte guiar por fuentes no muy científicas. Pues por ejemplo con revistas de divulgación como por ejemplo El Saber Vivir o El Muy Interesante o las noticias de la televisión, que se fundamentan en qué es lo que le ha pasado al famoso de turno en un caso concreto específico, que a él le ha ido bien cierta cosa y que por eso, que esto es lo que se tiene que hacer o esta es la creencia de lo que realmente provoca un dolor de espalda. Las creencias son la base del primer paso que tienes que dar para erradicar cualquier tipo de dolor, en este caso, tu dolor de espalda. Porque si tú crees que algo es así, diga lo que diga, quien lo diga, tú vas a seguir pensando eso, porque esa idea está arraigada en ti. Y eso tenemos que intentar conseguir cambiarlo para que tengas herramientas para poder combatir ese dolor que tienes en la espalda. Ese hecho de que tengas esas falsas creencias se asocian a personas que tienen mayores niveles de dolor, que tienen mayor discapacidad, que tienen más bajas laborales y que acuden más a la medicación. Siempre que te consiga apartar de esas falsas creencias, vamos a estar más lejos de esos niveles de dolor tan altos, de esa cantidad de discapacidad, de esa baja laboral, de no tener que recurrir a tanta medicación. Y es que en realidad lo que está sucediendo en tu espalda es que te duele porque tienes mayor cantidad de estrés,
porque tienes más tensión, porque tienes más cansancio, eres más inactivo o porque te falta descanso. Y es que nadie tiene una respuesta exacta de por qué te duele tu espalda. Los expertos no concluyen en que la aparición del dolor de espalda se pueda deber a una sola causa. Todas esas que te he dicho anteriormente son variables relevantes que pueden ser, por ejemplo, también el aumento de peso, el exceso de ejercicio, la falta de ejercicio, que haya debilidad muscular o que tengas ese estrés, esa ansiedad o esa falta de descanso de la que te hablaba anteriormente. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Que cuantas más variables existan, tú tienes más posibilidades de conseguir que ese dolor se vaya, aunque pueda parecer algo incongruente. Porque piensa que tienes más puntos donde poder atacar para conseguir que ese dolor disminuya. Si conseguimos que el dolor haya aparecido por sobrepeso, si bajo de peso, tenemos una variable menos en contra. Si tengo un exceso de ejercicio, contrato a un entrenador que me haga una buena programación con una buena progresión y consigo eliminar el dolor o una parte de esas variables. Si en el caso de tener mucha inactividad, contrato a un profesional del ejercicio que me paute qué tipo de ejercicios o actividades me hacen falta para conseguir que el dolor se vaya, que estén basados, por ejemplo, en la neuromecánica, que ya hablaremos de eso. Si tengo debilidad muscular, pues un entrenador también va a conseguir que esa debilidad desaparezca y esas cadenas cinéticas se compensen entre sí para que ese dolor no aparezca, que a lo mejor aparece debido a que hay una cadena cinética que está muy fuerte y la que está menos fuerte está sufriendo más. O al revés, sabemos que en general el dolor de espalda guarda una relación directa con nuestro estilo de vida. Así que toda información que tengas para hacer un uso saludable de tu espalda reducirá la probabilidad de que aparezca ese dolor de espalda. Pero, ¿cuánto tiempo puede durar el dolor de espalda? Esta es una respuesta que me encanta, que me daba siempre el profesor que tenía en la facultad, que me decía a todo lo que le preguntaba, siempre me contestaba que depende. Bueno, pero ¿depende de qué? Pues depende de los factores, depende de tus hábitos, depende de ti, depende en este caso, como vas a ver, de anular esos factores que hablaba anteriormente, que tenemos el punto C. De que hagas el ejercicio apropiado. Comentarios que tengo aquí me preguntan, bueno, yo hago los ejercicios que he visto en el canal de tal o en el canal de cual. Y a mí el dolor me continúa. El ejercicio, no por hacer ejercicio tal cual, el dolor va a desaparecer, sino que habiendo estudiado tu caso, habiéndote valorado y habiendo visto qué debilidad tienes tú, dónde tienes más movilidad, dónde tienes menos movilidad, se desarrolla un plan específico para ti y en función de tus características, ese ejercicio adecuado sí que de verdad te puede ayudar. Otro de los motivos de los que depende, si no tienes continuidad en el tiempo, pues hago la actividad un día, 2 días, mejoro, dejo de hacerla y dentro de 4 días vuelvo otra vez. Bueno, pues hay un principio que una vez que tu cuerpo pasa X tiempo sin hacer cierta tarea, se desadapta, descompensa y vuelve la estructura a estar igual que estaba exactamente al principio. Con lo cual, esa continuidad es súper importante. Y una cosa que tienes que tener muy clara es que esa desaparición del dolor va a ser progresiva. ¿Por qué te digo esto? Porque otro problema que me encuentro muchísimo es gente muy desesperada porque sé que tenéis mucho dolor, que os duele constantemente, que no os podéis mover, que cuando te levantas por la mañana ya te duele, que no tienes una forma de acostarte, que te pongas como te pongas en la cama te duele. Ese dolor no va a empezar a hacer tus ejercicios un día y al día siguiente va a desaparecer, como si me tomo la pastilla ahora, a las 8 horas mínimo me está durando ese efecto. Tan instantáneamente no va a ser, sino que hasta que llegue un momento en el que ese dolor ya no sea tan alto. Entonces, ¿qué terapias existen para eliminar el dolor de espalda? Porque habrás escuchado infinidad de cosas de infinidad de personas. Te las voy a enumerar según el orden que más o menos suelen llegar a ti cuando te empieza a doler la espalda, ¿no? Empiezas escuchando, por algún anuncio, que te pongas alguna crema. Luego, pues te tomas alguna pastilla para el dolor. El médico te puede recomendar que te pongas alguna faja lumbar, que te estabilice la columna, para que no flexione y no te duela. Te habrán hablado de la termoterapia, que, si no lo conoces, pues es que te apliques calor en la zona. El calor, para hablaremos del calor, pero el que me conozca sabe que soy el enemigo de eso. Te habrán dicho ya, si te pone un poco más grave, pues que te hagas alguna infiltración, ya sea pues de un antiinflamatorio, de ozono o de PRP, para que regenere esas células madre en la zona. Que te den masaje y que ya si todo eso no funciona, pues que te operes, ¿no? Tienes que ir a cirugía como siguiente opción, ya en el último de los casos. Y nos estamos olvidando del entrenamiento. El entrenamiento vas a ir viendo a lo largo del directo que va a ser la única forma con la que vas a conseguir eliminar el dolor de espalda. ¿Qué es lo que sucede con las cremas y las pastillas? Pues va a ser un paliativo que tiene muy corta duración, que a las 8 horas ya el efecto habrá desaparecido, que no te elimina el problema de raíz porque cuando se pasa el efecto de la pastilla, pues va a volver nuevamente
el dolor tal cual estaba anteriormente. Que puedes tener algún efecto secundario, porque si lees los prospectos de todos los medicamentos siempre algo hay. No es invasivo, pero tiene muy bajo beneficio. Entonces puede llegar un momento en el que no me está sirviendo para nada. El caso del calor, la termoterapia. Bueno, pues con la termoterapia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es un paliativo también, no mejora, porque no mejora, te podrá aliviar un poco, una sensación así de alivio ahí momentáneo. No te elimina el problema tampoco, porque cuando se pasa el calor, el dolor vuelve exactamente igual. Es decir, incluso ese dolor no desaparece tanto como incluso con las pastillas o la crema. No es invasivo, pero no tiene ningún beneficio. Yo, todo el que me conozca, lo sabe, ¿vale? Porque es verdad que no recomiendo nunca que se aplique calor cuando a alguien le duele la espalda. ¿Por qué? Porque tú tienes una zona inflamada, le vas a aplicar calor para inflamarlo más, ¿vale? Y eso lo que va a hacer es que cuando acabe de aplicar calor, la inflamación sea todavía más grave. Entonces, si te has dado un golpe, tienes un hematoma y quieres drenarlo, me parece muy bien que apliques calor porque aumenta la afluencia sanguínea, luego aplicas frío, lo drena y además de vasoconstringir, disminuye la inflamación de la zona. Pero si no te has dado ningún golpe y no tienes ningún hematoma, lo ideal es ponerte hielo, porque va a vasoconstringir y va a bajar, sobre todo lo más importante, la inflamación de la zona. De esto, bueno, pues hay muchísimas opiniones, hay gente que te dice, no, pues el artículo tal te demuestra que el calor, vale, me parece muy bien. Pero cuando tú te pongas frío, luego no te va a doler y cuando te pongas calor, cuando te quites el calor, te va a doler. Entonces yo prefiero que perdure la sensación de no dolor a la de sí dolor. Las fajas lumbares, normalmente el médico las recomienda en personas ya de cierta edad, que ven que, bueno, su profesión por lo mejor le obliga a hacer mucha flexión dorsal, lumbar, perdón, en el cual, bueno, pues puede comprometer si tiene una hernia de disco más presión a la médula o si tiene una protusión, que haya más presión a ese canal nervioso. Entonces, bueno, es un método no invasivo, no subsana el problema, te limita la movilidad, porque no te puedes agachar como te agachabas constantemente. Te genera una dependencia, cierta dependencia, ¿por qué? Porque cuando te la pones no te duele, pero cuando te la quitas necesito otra vez esa faja lumbar para que desaparezca el dolor. Es muy molesto porque tiene una presión ahí en el abdomen innecesaria. Al fin y al cabo es un paliativo sin riesgo. Si veis la presentación, veis la diapositiva, tenéis estas barras laterales a los lados, ¿vale? Que lo que hace es, son placas metálicas, proteger y hacer que la extensión de la columna de la zona lumbar se mantenga en el tiempo. Las infiltraciones, por favor. Es un paliativo que es ya invasivo porque digamos que traspasa tu piel, tiene un riesgo moderado con un bajo beneficio, aunque pueda parecer que no, porque la duración del efecto te dura alrededor de un mes, eso con suerte. Y cuando se pasa el efecto de ese antiinflamatorio que te han inyectado, pues nuevamente aparece tu dolor, porque tu dolor no viene provocado porque haya un tejido roto, sino en ese 15% que te hablaba antes, con las terapias convencionales se te hubiese quitado. Pero estamos hablando de personas a las cuales ahora mismo a vosotros os sigue doliendo y lo habéis intentado todo. Entonces, vosotros que lo habéis intentado todo y que no se os quita el dolor, la infiltración no va a ser la solución, va a ser un paliativo, como os digo, con un efecto, entre comillas, corto, de un mes más no tiene. Y además tiene un problema, que es que deteriora el tejido. Hay artículos que demuestran que hacer infiltraciones provocan una degeneración del tejido porque se lo va comiendo poquito a poco. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que te infiltran más de X veces y puede provocar una rotura. Con lo cual, no eliminas el problema y estás corriendo un riesgo innecesario. Las infiltraciones de PRP o de ozono, de esto ya os he hablado anteriormente en otros vídeos. Son técnicas diferentes en las cuales, bueno, pues te inyectan ciertas cosas distintas. Una para intentar regenerar el tejido y otra para intentar bajar la inflamación. Pero no importa el qué, porque tú no tienes nada roto. Si tuvieses algo roto, si te operas, imagínate que tienes una hernia de disco, te operan. Se te quitan los efectos de la operación, más o menos parece que estás bien y de repente aparece otra vez el dolor de espalda. ¿Por qué te duele la espalda si ya te has operado? Me voy a inyectar el PRP. ¿Para qué? Si tu tejido ya está regenerado. A los 3 meses de cualquier rotura, tu tejido, tu cuerpo se recupera solo. Entonces yo me inyecto PRP, sea plasma enriquecido en plaquetas con células madre para regenerar un tejido que no está roto. Pues yo pienso que al coste que tiene, estás tirando un poco el dinero y ese tiempo y la esperanza y tu motivación, y lo que hace es que se te quiten las ganas de seguir probando terapias porque se supone y te lo plantan como una terapia súper fantástica, novedosa, innovadora, y tú esperanzado en que eso te quite el dolor y el dolor continúe. Bueno, pues aparte de muy costoso, la duración que va a tener en ti, que te va a tener un efecto entre 1 y 2 meses más o menos, que es invasivo, que corre riesgos igual que con las infiltraciones normales, que la efectividad no está demostrada en estudios, porque en un 15%, 20% lo sumo sí tiene efecto y en el otro no, seguimos volviendo a ese ratio que te hablaba al principio, que claro, al 15% de las personas lo que son las terapias convencionales le funcionan, pero es que el 85% restante, ¿qué le pasa? Entonces, para correr ese riesgo moderado y un beneficio tan a corto plazo,
pues no te lo recomiendo. La cirugía, tío, la cirugía es muy invasiva. Tiene una larga recuperación. Tiene una inseguridad de éxito, porque puede que se te quite el dolor o puede que no se te quite el dolor. Y tiene un riesgo alto de tener una lesión mayor. Tengo vídeos ya en el canal en el cual os demuestro que tengo clientes que después de operarse, que van perfectamente a la operación, salvo con el dolor de espalda, el dolor a lo mejor se va, pero a lo mejor después no puede mover una pierna o no sabe andar. Entonces son cosas a las que te estás arriesgando, que es un riesgo muy alto y tiene un beneficio a largo plazo, que lo mismo a lo mejor tienes que hacer incluso otra cosa por intentar paliar algo que has hecho en la cirugía. Entonces, la cirugía hay casos en los que realmente es inevitable tener que hacerla, porque hay personas que no controlan la pisada, tienen pérdida de fuerza, no tienen control de los esfínteres. Entonces son personas que sí o sí, su médula está muy, muy afectada y entonces necesita de la cirugía para que eso no pase y el cerebro nuevamente vuelva a tener control de todas las articulaciones, de los esfínteres, de los órganos, de las piernas. Pero en el caso en el que no, que es la inmensa mayoría, el 80% aproximadamente, no les pasa esto, pues si a ti no te pasa esto, intenta evitar la cirugía y procura otro tipo de terapias, como por ejemplo, pues los masajes que te pueden ayudar a regenerar, que no es invasivo, es preventivo, te alivia los síntomas, no subsana el problema, no tiene riesgo, pero te pueden ayudar a que luego puedas entrenar. Y entrenar sí que te va a ayudar a solucionar tu problema. Entonces, con el masaje vas a tener todo lo bueno que puedes tener con las pastillas, las cremas, las infiltraciones, y sin embargo, te van a permitir, sin meterle nada a tu cuerpo, poder hacer un entrenamiento de calidad, con menos cantidad de dolor, que erradique realmente el problema, porque el entrenamiento sí te va a ayudar a que el problema base desaparezca. Es sostenible en el tiempo, porque puedes hacer los ejercicios en tu casa por ti mismo. No tiene efectos secundarios, no te estamos inyectando nada en el cuerpo. No es invasivo, por lo mismo que hemos dicho antes. Con lo cual, sin riesgos y con el beneficio a medio y largo plazo. A medio plazo ya vas a empezar a ver cómo te duele menos la espalda. Y bueno, poco a poco vais viendo esa progresión de la que te hablaba antes. Aquí viene una pregunta base que es si puedes entrenar con una hernia discal. Esta pregunta, si no me la habéis visto 1000 veces en los comentarios, en todos los vídeos que tengo, en todos los canales, no la he visto ninguna. Es algo base que lo primero que te dice cualquier especialista, si te duele la espalda, es no te muevas. ¿Tienes hernia de disco? Muévete menos, no entrenes, no cojas peso, no hagas cargas en el eje axial, porque eso va a provocar que haya más presión en el disco va a presionar más la médula y más miedo. Vamos a ver qué de todo esto es verdad. ¿Puedo entrenar con una hernia? ¿Será perjudicial para mí correr? Porque es que me han dicho que no corra, porque el impacto a la hora de correr, pues lo mismo que os he contado anteriormente, ¿no? ¿Puedo hacer un entrenamiento funcional? Porque es que a mí me gusta entrenar con mi propio cuerpo. Yo me muero si yo no hago esto, porque con lo bien que me encuentro, lo bien que me siento, y ahora que tengo la hernia no puedo entrenar. ¿Empeorará si hago pesas? Porque es que me han dicho que si cojo y hago sentadillas, pues mis discos se van a deteriorar y voy a provocar pues que esa degeneración aumente y que me provoque una artrosis, que esa artrosis al final me provoca mayor cantidad de dolor. Se ha demostrado que cuando uno corre, pues esa pequeña presión que aumenta en el disco, no vamos a correr una maratón a velocidad de campeón del mundo, pero sí pequeños trotes, ese pequeño movimiento aumenta la tensión en lo que es la articulación, aumenta la fibrotización del disco y ayuda a que esa parte del disco que se ha salido, ¿no?, regrese un poco o fibrotice. No solamente, no es que no lo hagas, sino que es beneficioso para ti. Tendrías que hacerlo. Hacer un entrenamiento funcional también te va a ayudar, porque vas a hacer un entrenamiento en el que vas a trabajar todas las estructuras del cuerpo por igual, vas a intentar descompensar todas esas cadenas, no te va a perjudicar, incluso si haces pesas, te va a ayudar porque la tensión muscular que genera tu músculo sobre tu hueso va a hacer que tu articulación sea más fuerte y todo ello, en lugar de llevarte a más dolor, lo que va a hacer es llevarte a cada vez menos dolor. Pero como tienes ese miedo porque no sabes si todo eso que te han contado es verdad o no, tú lo que intentas es moverte lo menos posible para que te duela lo menos posible. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que tienes miedo a lesionarte más. ¿Por qué? Porque te han dicho que no hagas eso, que eso es malo, que eso es malo. Están creencias de las que te hablaba anteriormente, que se están afianzando ahí en tu yo, en tu foro interno. Y lo que hace es que si no dejas de entrenar, vas a mejorar. Si cambias tus hábitos trabajando, vas a mejorar. Si te mueves, vas a mejorar. Y si haces una progresión en esas cargas, vas a mejorar. Entonces, los 4 puntos que te están ayudando a que tú mejores, no los estás haciendo y ese es el motivo de verdad por el cual no estás mejorando tu dolor de espalda. ¿Cómo es posible que me estén diciendo todo lo contrario de lo que me llevaría al éxito a conseguir
que el dolor de espalda desapareciese. Si no dejas de entrenar, ya te digo, las estructuras van a ponerse más fuertes y eso, poco a poco, tu cerebro, porque aquí la clave es el cerebro, se va a encargar de ver que eso que haces no es peligroso para él y va a bajar los niveles de dolor. Pero si tú no le enseñas que el trabajo que estás haciendo es de fortalecimiento y no corresponde con algo peligroso, nunca va a dejar de pensar eso tu cerebro. Entonces, es súper importante no dejar de entrenar. Tienes que cambiar tus hábitos, porque igual que he dicho anteriormente en el directo, que el cambio de hábitos va a reducir el estrés, vas a mejorar la menos tensión y vas a mejorar en tu calidad de sueño, y es uno de los factores más importantes para que consigamos disminuir los niveles de dolor. Si cambias tus hábitos, también vas a conseguir que eso cambie. Entonces, si yo, en lugar de modificar, en este caso, la posición cuando me siento en el coche, lo que hago es estarme quieto, no moverme y estar en la misma posición, siempre igual, intentando hacer lo menor posible, pues siempre va a estar el dolor cada vez más alto. Con lo cual, lo que tienes que hacer es, punto 3, es moverte. Cuanto más te muevas, tu articulación menos restricciones va a tener de movimiento, menos compensaciones van a haber entre articulaciones y tu cerebro va a bajar esos niveles de dolor también. Y sobre todo, tienes que hacer una progresión en las cargas. La progresión en las cargas es lo que de verdad va a conseguir erradicarlo para siempre. Porque yo puedo seguir entrenando, pero si siempre hago exactamente lo mismo, uno de los principios del entrenamiento dice que no me puedo adaptar a la tarea. Entonces, si hago siempre lo mismo, me adapto, no progreso, con lo cual no mejoro. El mayor peligro que puedes tener entrenando es este. Es decir, lo único por lo que realmente tú puedes decir, bueno, pues que tengo que tener cuidado con algo, ¿con qué tengo que tener cuidado? Este es el motivo con lo que tienes que tener cuidado. Hagas la actividad que hagas, conduzcas, hagas tenis, hagas natación, el deporte que sea, la velocidad de movimiento o de levantar el peso o de correr o de desplazarte no puede ser nunca mayor que la capacidad que tengas de frenar. Tú no puedes acelerar el vehículo en un Fórmula 1, en una pista de rally, corriendo allí a tope. No puedes acelerarlo muchísimo en la recta, no puedes más que la capacidad que tenga de frenar el coche en la curva. Si la curva es muy cerrada, tendrás que acelerar hasta un punto concreto, porque si aceleras más en esa curva cerrada no te da tiempo a frenar, con lo cual el coche se va. Pues en tu cuerpo pasa exactamente lo mismo. Hagas el movimiento que hagas, la actividad que sea, el deporte que sea, el desplazamiento no puede ser mayor, o la intensidad de la carga, a la capacidad que tenga tu cuerpo de soportar esa carga, de frenarla. ¿Qué es lo que pasa? Que hubo una persona que me escribió y me dijo, mira, es que yo pensaba que yo estaba fuerte, pero cuando veo tus vídeos, veo que bueno, que a lo mejor no estoy tan fuerte. Y si ves a la persona, está muy fuerte. Y el problema no está en lo fuerte que estemos, sino que tu cuerpo, como cualquier persona, se va cansando. Entonces, no es la misma capacidad que tengo de frenada cuando empiezo a entrenar que cuando llevo 1 hora entrenando o 2 horas trabajando o 1 hora jugando al tenis. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se va cansando, va adoptando otro tipo de postura, empieza a hacer compensaciones. Musculaturas que están más fuertes intentan hacer el esfuerzo de aquella que se ha agotado antes. Lo que habría es que regular el tipo de estímulo y el entrenamiento para que seas capaz de frenar mayor cantidad de tiempo posible. Y poco a poco vamos progresando de esta forma en las cargas. Así, de esta forma, vamos a conseguir que nuestro cuerpo sea capaz de frenar más cantidad de peso o a más velocidad. Y entonces, aquí este es un punto clave que os encanta, de verdad que es maravilloso, a mí me encanta también, y son qué ejercicios te van a ayudar a eliminar tu dolor de espalda. No importa que sea lumbar, del que sea, da igual. Incluso si me dices de un codo, una rodilla, un pie, no importa. Siempre el orden es el mismo. Ejercicios isométricos, que son aquellos en los que la carga, el esfuerzo que tenéis que vencer, no es mayor que el que vosotros sois capaces de vencer. Es decir, si yo soy capaz de mover 5 kilos, yo aprieto contra esos 5 kilos y los 5 kilos hacen fuerza de oposición contra mí. Entonces, no se va a mover ese peso, porque yo soy capaz de mover eso, no soy capaz de mover más. Entonces, aquellos movimientos en los que intenta moverse el segmento vuestro y no llega a moverse, pero hay contracción muscular, son contracciones isométricas. Y hay que acompañarlas de una respiración intercostal. La respiración intercostal, habréis hablado que si la respiración clavicular, la respiración intercostal, la respiración abdominal, habrán dicho que si técnica de relajación, que hay que respirar con la barriga y tal. Bueno, pues nosotros tenemos que respirar diafragmáticamente para liberar lo que es la articulación dorsal. Entonces,
Esa respiración es intercostal, en la cual las costillas pues se abren y se cierran. Y no hay otra forma de hacerlo. Bueno, pues este tipo de respiración hay que entrenarla tan bien que seas capaz de llevarla a cabo en todo y cada uno de los tipos de contracciones que existen. Isométricas, los de fuerza específica y los excéntricos. Pero antes tienes también que desarrollar la amplitud de movimiento. La amplitud de movimiento es lo que todo el mundo ha conocido siempre como flexibilidad. Y la flexibilidad, pues lo siento mucho, pero poco te va a ayudar. La flexibilidad como cualidad física de voy a estirar el músculo, voy a tensarlo, que tiren de mí, esa sensación de tensión, se ha demostrado ya en estudios de 2019 que no repercuten en ningún beneficio al cuerpo. Tú haces un ejercicio, haces una biopsia muscular, haces el estiramiento, haces la biopsia muscular y el ejercicio, o sea, y la fibra muscular, después de haber hecho el ejercicio, no cambia, hayas estirado o no. Se queda exactamente igual, con lo cual el estiramiento, después de la sensación placentera, después de haber sufrido, aparte de eso, no te va a generar ninguna sensación aparte añadida. Con lo cual es mejor conseguir esa amplitud de movimiento a través de la fuerza, que tú, poniéndote fuerte, consigas que tu rango de movimiento de la articulación sea mayor, pero que seas tú quien lo controle y no que un elemento externo tire de ti pues para alargar la pierna, para extender isquiotibiales o para flexionar tu cadera. El siguiente, la fuerza específica. La fuerza específica es muy importante. Una vez que ya hemos desarrollado todos estos puntos anteriores, tenemos que dedicarnos a hacer ejercicios de fuerza específica, en los cuales desarrolle la fuerza de aquella cadena cinética que de verdad esté comprometida, en este caso, pues con nuestra espalda. Pues si yo me dedico pues, a sentarme y levantarme mucho porque estoy conduciendo constantemente, pues en aquella musculatura flexora extensora de cadera, flexora extensora lumbar, flexora y extensora torácica, pues en eso no trabaja un músculo solo, sino que trabajan una cadena de músculos que se ponen a trabajar conjuntamente para que se reproduzca un cierto movimiento. Bueno, y por último, los elementos excéntricos. Todas las fuerzas excéntricas son súper importantes una vez que ya he dominado todo lo anterior, porque son los que verdaderamente van a afianzar que tu fuerza permanezca en el tiempo, porque los movimientos excéntricos tú vas a poder hacer fuerzas de hasta un 110% de tu fuerza concéntrica máxima. Las excéntricas son aquellas en las que la carga, la velocidad o el peso son capaces de ganarte a ti, pero tú eres capaz de limitar el movimiento para que te gane poco a poco. No eres capaz de superarlo, pero sí eres capaz de frenarlo, que es la reacción esta que te hablaba anteriormente. ¿Qué es lo que sucede? Que la base de todo esto radica en que todo ello se tiene que desarrollar el ejercicio desde un punto de vista neuromecánico. ¿Y qué significa? Pues que no es lo mismo que si yo quiero fortalecer el glúteo, porque el glúteo es la base de la columna y la estabilidad de la cadera es súper importante, que lo habrás escuchado cientos de veces en cientos de vídeos, no es lo mismo que yo te ponga a hacer sentadillas o un puente de glúteo o un hip thrust tal cual, a que yo te coloque encima de un BOSU y te estimule la zona paravertebral o los multífidos o los paravertebrales con una vibración. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a tu cerebro que tiene que centrarse en tu columna, que tiene que activarla y que además te estoy haciendo el ejercicio de la sentadilla sobre una plataforma en la cual no está desarrollando el equilibrio de rodilla o de tobillo como todo el mundo piensa, sino que está aumentando la contracción isométrica, uno del primero de los puntos, ¿te acuerdas?, de la zona lumbar. Entonces, el reclutamiento de unidades motoras mayor en este tipo de ejercicio, por ejemplo, es la zona lumbar. Estoy activándolo muchísimo más porque estoy haciendo que la atención del cerebro se centre en ese punto con las vibraciones y estoy dando al ejercicio básico de una sentadilla una calidad extrema. Entonces, cuando la gente me dice, no, pero yo hago ya los ejercicios, pero claro, no lo estás haciendo de esta forma. Y eso es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que si no tienes un especialista pues en diseñar el tipo de ejercicio que haya estudiado pues neuromecánica, pues realmente hacer por hacer pues no te va a valer. Pero bueno, siempre es mejor hacer algo que no hacer nada. Bueno, pues pensemos que hemos hecho todo esto, que bueno, que yo he cogido, que me he puesto a hacer los ejercicios que me ha hecho Roberto, que he intentado hacer todo este tipo de ejercicios isométricos y tal y cual, pero ¿por qué el dolor de tu espalda no desaparece aún así? Vamos a ver 7 puntos por los cuales puede que eso no se vaya, ¿no? Ese dolor no se vaya. 1, porque no has cambiado nada y repites siempre el mismo proceso. Es decir, si yo tengo mi rutina X y siempre hago la misma rutina, pues bueno, pues es que yo hago los ejercicios, claro, pero es que siempre haces lo mismo.
Entonces, como os he dicho antes, los principios del entrenamiento dicen, porque hay 10 principios base que tenemos que hacer que se cumplan los 10 siempre que se diseñe un entrenamiento, que un entrenamiento no es entrenar por entrenar. Tú tienes que garantizar que esos 10 principios se den. Si los 10 principios no se dan, pues no vamos a conseguir garantizar ninguna progresión. Pero claro, si tú siempre haces lo mismo, te adaptas, no progresas, tu cuerpo no sufre un estímulo eficaz. Entonces hay varios principios que se está saltando uno cuando siempre hace la misma rutina. Entonces eso no puede darse, ¿vale? El siguiente punto es que hay falta de constancia entrenando y cuando mejoras, paras. Esto también se da muchísimo y tengo muchos indestructibles aquí en el canal en YouTube que ellos lo saben que es verdad, porque tengo entrevistas con ellos que están publicadas y que ellos mismos dicen, mira, yo es que yo he hecho los ejercicios, se me ha quitado el dolor y he dejado de hacerlo, me ha aparecido el dolor otra vez. Claro, porque no le ha dado tiempo a tu cuerpo a que se adapte. Es decir, lo estás desadaptando antes de que ese estímulo sea eficaz para él. Entonces, una vez que tú progresas en una tarea, la que sea, pues ejercicio excéntrico de cadera, y te ha ayudado, y la base de tu columna es más fuerte, y no te duele la zona lumbar, bueno, pues lo que tienes que hacer es afianzarlo, seguir progresando y darle continuidad en el tiempo. Si tú quitas esa continuidad, no estás siendo constante, o entreno el lunes, el martes, miércoles no, después el jueves, después la semana que viene entreno el sábado, bueno, pues estamos perdiendo también esa continuidad en el tiempo, con lo cual radica también en esa vuelta atrás del dolor. ¿Qué sucedería en el punto número 3? Pues que puede pasar también que buscas la solución solo tratando el punto de dolor. ¿Y esto qué significa? Esto significa que si me duele el lumbar, quiero que me den el masaje en el lumbar, quiero que me pongan la infiltración en el lumbar, quiero aplicar calor en el lumbar y todo lo quieres ahí. Y sin embargo, como he dicho anteriormente, ahí confluyen una cantidad de tejidos horribles. O sea que no puedes pensar que simplemente porque hagas algo del lumbar va a mejorar el dolor ahí, sino todo lo contrario. Porque el trapecio llega casi a media espalda, el dorsal llega casi abajo del todo, los multífidos vertebrales y el transverso del abdomen hacen totalmente funciones que son una sinergia entre ellos. Los flexores de cadera insertan en la parte posterior de L1 a L5, con lo cual a trabajar la extensión de cadera y la flexión de cadera también te va a ayudar. Entonces, no simplemente por tratar la zona del punto de dolor vas a conseguir que tu dolor se vaya. Entonces de ahí viene la frustración, es que yo estoy tratando este punto y a mí que yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer con el lumbar, no se me ha quitado, porque claro, porque hay más cosas. Cuarto punto, busca la solución en terapias pasivas. Y esto más adelante en el directo voy a hablar de ello también, pero voy a hacer un adelanto. Si nosotros tuviésemos un botón, que dándole al botón consiguiésemos que el dolor se quitase, nosotros estaríamos todo el día dándole al botón para conseguir eliminar el dolor. Pero claro, es que quiero tumbarme, que haya algo que yo me tome y que me quite el dolor, que somos muy flojos. Es que esa mentalidad es la que nos ha llevado a todos nosotros a que el dolor permanezca en el tiempo o a que el dolor vuelva. Porque si te estoy diciendo que la principal fuente que te puede quitar el dolor es el entrenamiento, no moverte o buscar una terapia pasiva es lo que te va a ocasionar que el dolor permanezca. Pero ya no porque la terapia pasiva funcione o no funcione, sino porque es que tu actitud es de una persona que no se quiere mover. Entonces, si en lugar de buscarle una terapia pasiva, intentas moverte, haces ejercicio de movilidad, haces estiramiento, amplitud de movimiento, que he dicho antes, y haces trabajos de fuerza, ese dolor se va a ir muchísimo antes que si simplemente me quedo tumbado en el sofá, hago reposo, no me muevo, me quedo quieto, me tomo la pastilla y a ver qué consigo. Punto número 5. No te mueves por miedo al dolor porque piensas que puedes empeorar. Él me ha dicho que nos ha dejado aquí en los comentarios que traumatólogos le han recomendado, distintos, que no entrene. Claro, pues yo te digo una cosa. Si entrenas te duele, pero es que si no entrenas no mejoras. Entiendo que el miedo al dolor haga que todo el mundo sea reticente al hecho de moverse. Que diga, mira, yo no quiero entrenar, no quiero moverme porque me duele. Pero claro, si yo te prometo que si tú moviéndote, haciendo el ejercicio apropiado para el caso de cada uno, que no haga cada uno aquí lo que quiera, a ti te quita el dolor y que a medida que te vayas moviendo el dolor va a ser menos intenso, seguro que haces ejercicio. Pero el problema está en el miedo que nos han generado con esas falsas creencias. Entonces ese miedo al dolor es algo que tenemos que quitarnos de en medio, que no pase nada porque nos moleste un poquito, que ahora voy a hablar de eso en el directo, pero que no va a generar mayor daño, ¿vale? De verdad que no. Y mira que no conozco el caso de todo el mundo. Punto número 6. Tu hidratación y tu alimentación no es la apropiada.
Y es que cuando os hablaba anteriormente de que los hábitos de cada uno son súper importantes para conseguir que se vaya el dolor, porque claro, porque va a bajar esos niveles de estrés, la tensión, va a tener mejor descanso, tu hidratación y tu alimentación apropiada es clave dentro de esos hábitos. Entonces nosotros necesitamos que eso cambie. No podemos estar ahí constantemente comiendo lo que nos dé la gana, sin beber agua, o bebiendo muchísimo de golpe y después 5 o 6 horas sin beber, porque somos lo que comemos. Entonces verás, por ejemplo, dos personas haciendo el mismo tipo de entrenamiento o el mismo tipo de deporte, que uno siempre está lesionado, siempre le duele algo, me duele el hombro, me duele la rodilla, me duele la pierna, me duele el lumbar, y el otro apenas le duele nunca nada. Pues la base está en qué gasolina le metes a tu cuerpo. Es súper importante que esos hábitos también los cambiemos. Y en el punto número 7, y este es el punto más importante de todos, el más importante es este. No tienes un descanso de calidad. No lo tienes. ¿Cuántas veces habré escuchado? No, es que yo duermo 5 o 6 horas, me despierto mucho, tengo un sueño muy liviano, a poco que escucho un ruido me despierto, yo a las 5 de la mañana ya me he despertado, quiere decir que ya he descansado, voy todo el día con sueño, no consigo dormir la siesta, todo me molesta. Bueno, pues todas estas cosas están provocando que tengas un descanso de muy poca calidad. Y el que está sufriendo esto es tu cerebro. Y tu cerebro es el que gobierna todos estos dolores. Pero sobre todo, el más importante dentro del dolor de espalda. Porque va a ser aquel que determine si lo que tú estás haciendo con tu espalda es peligroso o no. Si él determina que eso es peligroso, el dolor lo vas a tener seguro. Sí o sí. Entrenes, no entrenes, te mueves, no te muevas. El descanso es prioritario. Tu cerebro tiene que estar vivo y activo sabiendo con cierta claridad qué es lo que está sucediendo ahí. No puede ser, bueno, pues da igual, yo tiro para adelante, ya tendré tiempo de descansar cuando me jubile. No, porque a lo mejor vas a tenerte que dar de baja primero porque el dolor no te deja descansar. Bueno, visto estos 7 puntos, ¿por qué tu dolor puede que vuelva? Porque, bueno, porque a lo mejor el dolor se ha ido, o ya hemos hablado de los motivos por los que el dolor no se va, pero si el dolor se va y el dolor vuelve, ¿por qué vuelve? Pues vuelve porque la progresión no ha sido apropiada, porque, bueno, no he contratado a alguien que me diga cómo tengo que hacerlo, porque parece muy fácil y no es tan fácil. A medida que me voy encontrando bien, yo ya tengo ganas de seguir progresando y a lo mejor es pronto para seguir progresando. Entonces, un profesional que de verdad coja y te haga una planificación apropiada, que diseñe cuáles van a ser las cargas, en qué momento vamos a aumentar las cargas, en qué momento van a bajar las cargas y a aumentar las repeticiones, porque me va a perdonar, pero no cuando ves en internet, en cualquier vídeo de cualquier persona, en el mío habrá alguno también, que te diga, tienes que hacer 3 de 10 repeticiones. ¿Tú crees que 3 de 10 repeticiones es igual para ti que para mí? ¿Tú crees que va a tener el mismo efecto? A lo mejor para ti es una locura y para mí no es nada. Entonces, esa progresión de las cargas tiene que ser apropiada a cada uno de vosotros. ¿En qué momento os encontráis? ¿Qué habéis hecho anteriormente? ¿Cuánto tiempo llevas sin entrenar? ¿Qué deporte has hecho anteriormente al momento en el que te ha dolido? ¿Qué más tenemos que hacer para que el dolor no vuelva? Pues que ha vuelto, puede ser que haya vuelto porque no desaceleras de forma óptima todavía. Eso que te hablaba de la relación que existe entre la aceleración y la desaceleración. Bueno, pues que tu cuerpo sea capaz de desacelerar. Porque no es lo mismo la capacidad que tengas de desacelerar al principio del entrenamiento, como te decía al principio del vídeo, de este directo, que la que tienes a mitad de la sesión. Pues muchas veces queremos hacer cuantas más repeticiones mejor, porque me voy a poner más fuerte y eso va a ocasionar que mi cuerpo pues progrese antes. Y muchas veces hay que pararse antes, aunque te vayas con la sensación de no haber hecho nada. Porque tengo muchos clientes también, que a lo mejor no les duele la espalda, pero vienen por otros motivos, que ellos dicen, bueno, pero yo 3 de 10 para mí es poquísimo, pues yo voy a subirle ya peso, y voy a intentar mantener las repeticiones y al final se acaban lesionando. ¿Por qué? Porque no, a medida que vas pasando las horas de entrenamiento, no eres capaz de desacelerar como al principio. Al final la barra se te cae, la pesa gira, tu hombro no es capaz, se sale el hombro para afuera y ya me empieza a doler el hombro y es que hay que ver por qué tal, por qué cual. Entonces, muchas veces es mejor parar cuando esa desaceleración no es de tanta calidad, aunque te vayas con ganas de más y te vayas con sensación de, pues yo podría haber hecho más cosas entrenando. Bueno, pero no importa, porque vas sobre seguro.
¿Por qué tu dolor puede que vuelva? Porque hay otra compensación que no sabías. Estás descompensado en alguna cadena cinética que no se te ha evaluado, que no se ha trabajado y que ahora que ya hemos visto que trabajadas X cadenas cinéticas ya están mejor, bueno, pues resulta que ahora tu dolor ha vuelto y hemos visto que ahora está un poco más lateral izquierdo. Pues resulta que tu transverso izquierdo no está tan potenciado como el derecho. Y tendríamos que hacer rotaciones en las cuales anulasen la flexión de cadera del lado opuesto, intentar hacer rotaciones en el eje sagital para intentar fortalecer ese músculo concreto. Porque, bueno, por poner un ejemplo, que a lo mejor no todo el mundo entiende ahora mismo, pero que pueden haber más cosas y habría que hacerte cierta serie de test para determinar si existe o no otras debilidades y otras descompensaciones. Y en el último punto, porque no les dedicas suficiente tiempo a tus ejercicios. Porque igual que está la persona que le encanta hacer repeticiones y no quiere nunca parar de entrenar, está la persona que siempre quiere parar antes, que siempre quiere en cuanto menos tiempo mejor. Si puedo entrenar en lugar de 30 minutos en 10, en 10. Si puedo en 7, en 7. Y resulta que el cuerpo necesita que el estímulo sea eficaz. Y para que el estímulo sea eficaz, tú necesitas dedicarle el tiempo necesario a eso. No puedes en 7 minutos trabajar un compendio de 3 cadenas cinéticas completas, pues no te da tiempo ni de broma. Entonces, a veces al principio hay que dedicarle tiempo, porque no me guste entrenar, voy a entrenar menos. En cuestión de salud, no puedes escatimar en, no, es que a mí esto no me gusta. Bueno, pues es que porque no te gusta, estás así con ese dolor. Porque no te gusta moverte, porque te gusta el reposo, porque te gusta el sofá y darle el mando a distancia, te ves en esa situación. O por todo lo contrario, porque no tienes tiempo, porque estás tanto tiempo trabajando que no hay una forma de que te saquen de ahí para que dediques algo de tiempo a tu cuerpo. Pues seguro que si dedicas tiempo a tu cuerpo, luego vas a rendir con mayor eficacia, mayor eficiencia, vas a pararte menos porque te va a molestar menos la espalda. Y luego vas a verle que esa pequeña inversión de tiempo en el entrenamiento te compensa y te mejora luego para no tener más dolor. ¿A qué especialistas tenemos que acudir y en qué orden? Porque, bueno, porque muchas veces hay personas que dicen, mira, yo he visto en internet que si me duele la espalda tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, yo lo he probado y tal, pero esto tiene que tener un orden, no te lo puedes saltar, tiene que ser de esta forma y tiene un motivo. Primero, tienes que ir a un traumatólogo que te haga el estudio. ¿Por qué? Porque como sistema de diagnóstico es infalible. Es la única persona, el único profesional que dispone de las herramientas para poderte evaluar de verdad, objetivamente, y saber de dónde puede provenir tu dolor. Vamos a intentar salir de ese 15% de personas que con el tratamiento convencional mejora. Entonces, si no tienes una prueba diagnóstica objetiva, científica, que determine qué es lo que tienes, ni yo te puedo entrenar, ni el fisioterapeuta te puede atender, ni sabemos si tienes algo más que se puede curar de otra forma, ¿vale? Entonces es súper importante. Luego, que ese traumatólogo te dice que, bueno, que te operes, que no te operes, que tú te quieres operar o que no, depende de la gravedad de lo que te pase en la estructura, bueno, pues tendrás que operarte o no, como te comenté al principio de este directo. Pero si no es súper grave, él te va a animar también a que hagas otro tipo de cosas, en este caso entrenar, para conseguir paliar ese dolor sin necesidad de tenerte que meter por quirófano. Con lo cual es súper importante que entremos primero con un especialista, un traumatólogo, que te evalúe objetivamente. Luego yo te recomendaría que fueses a un fisioterapeuta para reparar el posible daño que existiese, porque imagínate que hay un desgarro, que hay una rotura, o que tienes una contractura muy grande, o cualquier cosa que pueda surgir porque hayas hecho un movimiento brusco, o entrenando te has pasado, o lo que sea, ¿vale? Pero es que sobre todo, no solamente por eso, sobre todo es porque te va a ayudar a tener los mismos resultados que tendrías tomándote las pastillas, poniéndote las cremas, infiltrándote, sin necesidad de meterte ningún tipo de terapia que pueda tener algún tipo de riesgo para ti. Entonces, si podemos quitar esos riesgos y tener los mismos beneficios, pues lo principal será esa terapia en lugar de las otras, por muy pasiva que sea la otra. Entonces, yo te recomiendo que el fisioterapeuta tienes que visitarlo también. Y luego, como último punto, una vez que ya sabes lo que tienes, la gravedad de lo que tiene, que te han regenerado los tejidos y que te han bajado un poco los niveles de dolor, el siguiente punto es entrenar. El entrenamiento es el último punto de la base que va a conseguir que por fin ese dolor se vaya. ¿Para qué? Para que el entrenador te diga cómo tienes que progresar en las cargas, cómo tienes que avanzar,
cuándo vas a subir o bajar de peso, cuándo vas a subir o bajar de velocidad, cuándo tienes que parar y sobre todo para evitar esas compensaciones de las cadenas cinéticas que te hablaba anteriormente. Tu miedo siempre va a ser tu mayor limitante. Y esto es un caso real. Tenéis un vídeo, el último vídeo que he publicado en YouTube, habla sobre el caso de él, que tuvo una caída, la caída provocó pues una rotura de la mano, después recuperándose de la mano, de repente le aparece el dolor en la espalda, le hacen unas pruebas, ven que tiene una hernia de disco y al final se acaba operando porque el dolor es insoportable. Y resulta que la hernia de disco probablemente estuviese con él durante muchísimo tiempo, porque las hernias no tienen por qué doler, que de eso también vamos a hablar a continuación, pero lo que sí tenía dolor era porque la vértebra se había astillado en 2 puntos y se la había clavado en una ramificación nerviosa. Entonces, si no lo hubiesen abierto, era imposible que con movimiento, ejercicio, con lo que fuese, se le quitase el dolor. Entonces, menos mal que le vieron eso a la hora de abrirlo, porque si no seguiría con el dolor. Pero claro, la solución no hubiese sido operarse en el caso de tener la hernia. Sin embargo, pensar que puedes empeorar es un miedo que puede ser también tu mayor limitante. Infiltrarte y volver a tener dolor puede generarte todavía mayor miedo, porque claro, tú estás pensando, como te comentaba antes, que ese dolor te infiltras y desaparece. Y además te dicen que el dolor se va a ir. Y cuando vuelve el dolor, tú lo que haces es que estás más frustrado, porque tú lo que quieres es una solución. Has intentado todo. Busca la infiltración. Y no te soluciona el problema, ¿y ahora qué hacemos? Baja mi nivel de motivación, me quiero mover menos, estoy un poquito más frustrado, más desmotivado, quiero hacer menos cosas, el miedo crece, cada vez muevo menos, cada vez me duele más. Operarte y no mejorar. ¿Cuántos clientes tendré que se han operado y no solamente no han salido mejor, sino que salen peor? Hay un estudio que de 562 personas, el 80% de las personas o le vuelve el dolor o no desaparece el dolor, o al tiempo la compensación por la operación le provoca dolor en otra zona por otra hernia a causa de haberse operado. Entonces, imagínate que perteneces al ese 80% de las personas que cuando se operan el dolor le vuelve o se queda ahí algo residual todavía incómodo. Pues también te frustra, te quieres todavía mover menos porque, claro, has probado lo que es la solución y la solución no ha sido, porque el dolor sigue estando ahí. Entonces, entiende que tu miedo sigue siendo ese limitante, que no es el hecho de operarte, no operarte, de esta terapia, la otra, no. Siempre, siempre, siempre va a ser el miedo. Imagínate que vas al fisio, te dan masajes y te vuelve el dolor. Pues que el dolor te tiene que volver, porque el masaje no es la solución a un dolor lumbar. La solución siempre está en hacer ejercicio y mejorar. Pero imagínate también que haces ejercicio, como te pongo aquí, y no mejoras. ¿Y ahora qué haces? Si no has mejorado y estás haciendo ejercicio, ¿qué es lo que te ha dicho Roberto? Que lo que tienes que hacer es eso y no te ha funcionado. Porque a lo mejor el ejercicio que has hecho no es el apropiado, no está diseñado de forma neuromecánica o no tiene la progresión adecuada. Recuerda siempre esta frase y es que si entrenas te duele, pero si no entrenas no mejoras. Lo más importante del directo de hoy y es los 10 mitos que te harán perder el miedo. Y esto, bueno, pues hay una revista, como os comentaba anteriormente, la British Journal of Sport Medicine, la revista de medicina deportiva de Inglaterra, que te habla de, bueno, la vuelta a lo básico, ¿no? Que son los 10 factores que toda persona debería conocer acerca del dolor de espalda. Y esto se fundamenta realmente en que quiero conseguir con el directo de hoy, con el vídeo de hoy, que esas 10 falsas creencias que todo el mundo tiene arraigadas en su mente porque se le han dicho infinidad de veces, las borre para que pueda progresar. Porque si tú no borras esas falsas creencias, no vas a poder seguir avanzando, porque te va a limitar el hecho de pensar, no, eso no, porque eso es malo. Porque claro, yo tengo la creencia de que eso es malo. Entonces, si eso es lo bueno, nunca voy a hacerlo y nunca voy a mejorar, porque yo pienso que es malo. Entonces, vamos con el primer punto, y es que el dolor de espalda que se mantiene en el tiempo puede causarte mucho daño y de ahí tu miedo. Y esto es algo que piensa todo el mundo. La gente piensa que se va a quedar en una silla de ruedas. Porque si es que el dolor de espalda se está manteniendo en el tiempo. Es que entonces esto como se mantiene el dolor me causa daño. Y ese daño, pues cada vez va a empeorarme la espalda, la articulación, lo que fuera. La hernia se va a agravar, la protusión va a empeorarse, va a dañarme la médula. Pero la realidad es que rara vez es peligroso. Porque aunque tengas dolor, el dolor
Simplemente es una alerta de tu cerebro de que el movimiento que estás haciendo, él lo interpreta como que es peligroso. Pero no por ello tiene que estar dañando a tu estructura. Además, piensa que en 3 meses tu estructura que esté dañada se regenera sola. Siguiente punto, siguiente mito que tenéis ahí, esa creencia ahí dentro, y es que este me encanta, ¿eh? Envejecer no es la causa del dolor de espalda, no es la causa del dolor de espalda. Que yo esto lo podré escuchar al día pues 3 o 4 veces. No, es que ya la edad que tengo... No, esto es por la edad, es que mi carnet de identidad, pero vamos a ver, ¿cómo va a ser por la edad? Por la edad no es por la edad, de verdad que no. Hay terapias que cuando tú las aplicas en personas con dolor lumbar, dolor de espalda, con hernia, sin hernia, con protusión, con lo que sea, tiene el mismo beneficio, tenga la edad que tenga. La persona mejora y progresa de la misma forma. Lo que pasa es que a lo mejor las cargas que te puedo aplicar con 82 años no son las mismas cargas que te puedo aplicar cuando tengas 17. Pero la progresión será más rápida o más lenta. Pero en ambos casos mejoran, independientemente de la edad que tengas. El dolor no está vinculado a la edad. El dolor está vinculado al tiempo que lleves de sedentarismo. Entonces, si llevo 40 años sentado en el sofá, pues sí, claro que te va a doler la espalda por la edad, pero por la edad que llevas tumbado en el sofá. Por inactividad, por no moverte, por no hacer ejercicio de fuerza, por no tener movilidad en las articulaciones, pero no porque cumplas años en sí. Así que, aquellos mayorcitos que me estéis escuchando, dejaros de pensar que tenéis esa limitación, esa creencia, tenéis que borrarla. No es por la edad. Estoy cansado de decirlo en todos los directos, en todos los vídeos que digo, que la edad no es el problema y es una pelea constante y no puedo erradicarla de vuestra mente porque vosotros que pensáis que eso es así. Y como decía anteriormente, si yo lo creo así, es así. Bueno, pues no lo digo yo, lo dice un artículo de revista de Medicina Deportiva que no está vinculado el dolor con la edad. Siguiente punto. El dolor de espalda persistente rara vez se asocia con daños graves en los tejidos. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando tu dolor de espalda persiste, tú piensas que tienes un daño grave en tu tejido. Pues rara vez coincide. Es decir, si aparece dolor, al hacer alguna actividad, tú culpas a esa actividad del dolor. Pues no tiene nada que ver. El daño que tengas, la cantidad de dolor que tengas en la espalda, no es en la misma proporción el daño estructural que tengas en tus músculos, en tus articulaciones, en tus huesos. Pero para nada. Siguiente punto. El punto número 4. Son 10. Las pruebas de imagen no muestran la causa del dolor de espalda. Bueno, vamos a hacer un matiz. En el 15% de los casos, sí, que es el 15% que te hablaba. Pero quitando ese 15% de los casos, cuando tú haces una radiografía, una resonancia y no se ve nada en la resonancia ni en la radiografía, no es la causa del dolor. Cuando tú en la resonancia ves de repente una hernia en L5, L4 y a ti te duele la zona dorsal, por mucho que te diga el médico, no, tiene una hernia, vamos a quitar la hernia porque la hernia causa dolor, está en la otra punta. O sea, en el 85% de los casos, las pruebas de imagen no son la muestra de la causa de tu dolor de espalda, solo ayuda a esa pequeña minoría de personas. Pero quitando esa pequeña minoría de personas, ¿cuántas veces habrá ido al médico y te habrá dicho, bueno, pues la radiografía todo está bien, pues la resonancia todo está bien? Pues entonces, ¿por qué me duele la espalda? Entonces, la prueba de imagen te puede ayudar cuando hay un daño muy grande para ver dónde estás, si se ha fracturado, si no, si se ha roto, si no, y poder arreglarlo. Pero cuando no, ¿por qué te duele entonces la espalda? ¿Veis la relación de por qué digo que no tiene por qué las pruebas de imagen mostrar la causa del dolor? El punto número 5. Tener dolor de espalda al moverte o al hacer ejercicio no significa que te estés haciendo más daño. Y es que esto es mortal, ¿eh? No voy a hacer abdominales porque me duele el cuello. Y eso me va a perjudicar que mi cuello me duela más. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién me lo cuenta? Yo tengo una pregunta entonces. Cuando tú coges una pesa y haces bíceps y te duele el bíceps, ¿tú piensas que se te va a romper el bíceps porque estás haciendo ese ejercicio? No lo piensas, ¿no? Piensas que te duele el músculo porque estás haciendo un estrés muscular que está provocando ese dolor. ¿Cierto, no? Pues tu cuello es lo mismo. Lo que pasa es que tenemos como sobreprotegida la espalda y si me duele en algún momento algún punto de la columna, el cuello, la zona dorsal, la zona lumbar, no importa cuál, pues es que eso no, porque los lumbares a mí me tensa y yo cuando hago abdominales ahí me tensa y me duele.
Bueno, pues mira, tengo una clienta que, bueno, tengo varias que me han dicho eso, pero dos concretamente que cuando llegaron, no, yo este ejercicio no voy a hacerlo porque a mí, sobre todo con los abdominales, pasa muchísimo. A mí me duele el cuello cuando lo hago y le digo, mira, cuantito que te duela el cuello, aguanta 5 repeticiones más. Y vas a ver que en una semana el cuello ya no te duele cuando hagas la repetición 6, sino cuando tengas la repetición 17. Y fue pasar una semana y decirme, pues ¿sabes qué me pasa? Que ahora no me duele el cuello cuando hago abdominales. Porque tu cuerpo está haciendo un trabajo específico, en este caso isométrico, de columna, bueno, en este caso para vertebral de cervical, y se ha ido adaptando y tiene más fuerza y es capaz de soportar el peso de tu cabeza durante esa cantidad de tiempo, durante esa cantidad de repeticiones. Entonces, como se adapta, es capaz de soportar una carga mayor y en lugar de la 17, pues acabará en la 23 y después en la 30 y hasta la que tú quieras. Si tu cuerpo va a ser capaz de tolerar tanto como tú lo entrenes. Entonces, el dolor que sientes refleja cómo de sensibles están tus estructuras, pero no cuánto daño tienes. Es como que después de haberlo soportado mucha tensión en una posición concreta, porque yo trabajo siempre agachado, estoy soportando siempre mucho peso, bueno, pues ese dolor que tengo refleja esa sensibilidad de la estructura, pero no porque esté roto. Si estuviese roto no te podrías mover, eso te lo garantizo. En el punto número 6, el dolor de espalda no es debido a malas posturas. Y esto yo lo hablé en otro vídeo, y es que si me duermo así, pues que me he levantado, me duele aquí el cuello porque es que me he dormido en una posición rara y por eso me duele la espalda. Bueno, pues no te duele la espalda por mantener una posición concreta. Realmente, cuanta más movilidad dé y cuantas más posturas raras tengas, mejor va a ser para ti. Porque te voy a contar un secreto. La mejor postura que puedes adoptar es aquella en la que menor tiempo posible duras. Entonces, así que cuanto más te muevas, mejor. Lo tienes aquí, ¿vale? No tienes que pensar que, no, esto no me viene bien. No, cambia de posición. Si trabajas siempre sentado, pues trabaja un rato sentado, un rato de pie, un rato en una pelota, un rato en un taburete, una silla más alta, una silla más baja, muévete. Es que cuanta más riqueza motriz tenga el cuerpo, va a ser mejor para ti. 7. El dolor de espalda no es debido a tener una faja abdominal débil. Y esto es una controversia que tengo yo con el autor del artículo. Y es que él te hace un símil un poco entre lo que es una muñeca y un puño con lo que es la espalda y tu columna. Él dice que porque tengas el puño más fuerte no va a evitar que se tuerza o no tu muñeca, ¿no? O si se te has torcido la muñeca, no por fortalecer el puño, pues tu muñeca se le va a quitar el dolor. Pero claro, también te dice que el cuerpo tiende a tener un espasmo muscular en la columna cuando tiene esa torcedura, ¿vale? Para intentar protegerla. Entonces yo te pregunto, ¿no es mejor hacer ese fortalecimiento, tener más fuerte la columna para intentar conseguir que tenga menos riesgos y no tenga que espasmarse esa musculatura por sí misma para protegerse, sino que esa protección tuya la tengas de serie? Va un poco ahí la controversia, ¿vale? Porque con dolor de espalda a menudo tensas tus músculos del core como respuesta protectora, como te había dicho, ¿vale? En el punto número 8 dice que la espalda no se desgasta levantando peso o agachándote. Y esto es algo que también lo pensamos mucho, y es que si me muevo se desgasta, porque si me doblo para adelante me empeora el dolor. Y tu columna es muy fuerte, o sea, tu cuerpo tiene una estructura muy fuerte, además tiene muchísima cantidad de musculatura en esa zona concretamente. Si ves una resonancia magnética vas a ver una cantidad de masa alrededor impresionante. Y eso se genera así, o sea, tu cuerpo es así porque el cuerpo tiene que proteger una parte muy importante de él, que es la médula. Entonces, el hecho de pensar que porque te han hecho una resonancia y también esto que tiene un desgaste de los discos y tiene una pequeña artrosis, y eso es porque el hueso se está rozando un hueso con otro, cuando me agache va a rozar más, se va a desgastar más, va a aumentar mi dolor. Bueno, pues no se desgasta por eso, ¿vale? Uno tiene una degeneración con el tiempo, eso sí, pues bueno, las articulaciones de todo el mundo se degeneran con el tiempo, pero no por tener esa degeneración eso está asociado a dolor, porque ¿cuántas personas hay mayores que no tienen dolor y seguro tienen la misma cantidad de artrosis, el mismo desgaste de los discos intervertebrales y ellos no acusan dolor? Pero claro, unos se mueven o llevan 40 años moviéndose y los otros no. ¿Veis? Bueno, punto número 9, y es que los brotes de dolor, cuando ya no te duele la espalda y de repente aparece otra vez el dolor, no significa que se esté dañando más tu tejido. No significa eso, ¿vale? Que no pienses, que ya te lo he comentado antes en el vídeo,
No pienses que porque el dolor ha vuelto me estoy entonces dañando más, o se ha roto algo más, o la hernia está peor y entonces me está presionando más. No tiene nada que ver con eso. Si tienes un brote de dolor, no lo trates como una lesión. Mantén la calma, que sé que es complicado mantener la calma, pero hay que pararse un poquito, recapacitar, borrar esta creencia de la que estamos hablando. Tienes que relajarte y sigue moviéndote, aunque tengas un poquito de dolor. No importa. Después me lo vas a agradecer. Y en el punto número 10, este es el punto estrella del día de hoy. Me encanta, de verdad, las inyecciones, la cirugía y los fármacos no son una solución al dolor de espalda. No son una solución. No lo son. Puede ser un paliativo. Te puede quitar el dolor momentáneamente. Pero cuando desaparezca ese efecto, el dolor va a seguir ahí. Exactamente igual que estaba. Porque no te están regenerando nada y porque si te inyectases algo que regenerase, no tienes nada roto. Y tú piensas que ya no perteneces a ese 15% de que el tratamiento convencional funciona, porque entonces ya no te dolería, no estarías aquí escuchándome, sino que se te habría quitado el dolor. Tú estás en ese otro 85% de personas que habiendo intentado todo, su dolor permanece. Entonces, todo esto que te he hablado de inyecciones, cirugía, los fármacos, no es más que una forma de conseguir bajar los niveles de dolor para que puedas conseguir hacer ejercicio sin dolor y que de esa forma tu dolor no aparezca. ¿Vale? Además, tienen altos riesgos y te pueden ocasionar efectos secundarios. Fíjate el caso de Eloy en el vídeo, que si no lo has visto, míralo, es el último vídeo que he publicado aquí en YouTube, en el que él te cuenta que él entraba andando al quirófano y sale sin poder levantar una pierna. ¿Y esto por qué ha sido? Pues se ve el médico, todo está bien, no hay ningún daño, las pruebas de imagen no diagnostican que te pase nada. Después de entrenar, comienza a mover el pie. Bueno, ¿qué más cosas? Estos 10 mitos, bueno, pues que te harán perder el miedo, ¿vale? Cuando los cambies, que cambies esa creencia, eso te hará a que, como no tienes ese miedo, te vas a permitir hacer ciertas cosas que pensabas que no podías hacer y que el dolor, pues poco a poco, moviéndote y adaptándote a las actividades, a tus necesidades, te va a mejorar, porque yo te digo, bueno, pues muévete, adáptate, vas a decir, vale, pero es que yo trabajo de albañil y yo me tengo que agachar y tengo que coger ladrillos. Bueno, pues que coloques los ladrillos en una posición más alta y adapta tus actividades a tus necesidades. Yo trabajo todo el día en el escritorio, estoy ahí doblado porque tengo la columna doblada, porque tengo el teclado muy bajo. Bueno, pues baja la silla, cómprate una mesa más alta, intenta modificar esa posición. Si te duele el costado porque siempre está en rotación, porque tienes el monitor girado, tienes esta posición, bueno, pues póntelo de frente, que no esté constantemente la columna siempre en esa rotación. Tienes que adaptar esas necesidades, esos hábitos, ese día a día a tus necesidades. Trabaja con ejercicios para mejorar tus capacidades. No vale el hecho de decir, no, como yo soy albañil y yo hago ya muchísimo esfuerzo durante el día, pues ya me vale ese ejercicio. No nos vale. Si nos valiese, a ninguno le dolería la espalda, a todo el mundo estaría fantástico, porque como todo el mundo se mueve un poco durante el día, tienes que conseguir hacer una actividad que sea eficaz para lo que a ti te pasa, que sea eficaz para esa debilidad que tienes, que sea eficaz para compensar esa descompensación de tu cadena cinética. No vale cualquier tipo de ejercicio. Y por último, la espalda piensa siempre que está preparada para utilizarla sin ninguna consecuencia negativa. Tu espalda no es débil, está fuerte y que tú tengas dolor no quiere decir que tu espalda le pase algo malo. Quítate ese miedo de la cabeza ya. Bueno, el último punto del día de hoy es que a mí me gusta siempre acabar, es que, y ahora voy respondiendo a las preguntas que me habéis dejado por aquí, es que yo siempre os digo en los vídeos que sois indestructibles, ¿no? Y me gusta siempre explicar por qué tienes que hacerte indestructible. Es algo que para mí pues considero que es base para que cualquier dolor desaparezca. Y es que un indestructible se caracteriza porque es constante y es continuo en el tiempo. Da igual que le duela, que tenga molestia, que se sienta frustrado, no importa. Él, ante la adversidad, las desmotivaciones, lo que le digan a otras personas, es constante y tiene continuidad en el tiempo. Además, un indestructible tiene motivación por sus metas, no se conforma. Él si quiere
pues volver a correr nuevamente porque él hacía triatlón y quiere correr, y le duele la espalda y no puede correr porque le duele la espalda. Él sigue y es persistente, como Eloy, por ejemplo, que no podía mover el pie y seguía y seguía y seguía hasta que de repente un día el pie empezó a moverse. O como Pilar, otro caso, otro vídeo que tengo aquí en el canal, que ella seguía y tuvo que aprender a andar después de operarse porque no podía volver a andar. Entonces, son cambios en tu día a día, en tu personalidad, que vas a conseguir que te vuelvas indestructible, que ante la adversidad que tengas, no importe cuál, tú seas fuerte y consigas la meta que te propones. Que cambies tus rutinas y tus hábitos, te gusten o no te gusten, porque si hemos dicho que una de las cosas más importantes es conseguir que descanses, que duermas bien, que no tengas estrés, que no tengas tensión, y eso todo viene provocado por el trabajo, y en el trabajo me lo provoca tal cosa, y yo consigo modificar esas características en el trabajo para que de una vez por todas baje los niveles de estrés, la ansiedad, duerma bien, tenga un buen descanso, mi cerebro me lo agradezca. Pues yo lo hago. ¿Por qué? Porque por ser indestructible hago lo que haga falta por conseguir que ese dolor se vaya. Y por último, trabaja la fuerza. Porque siempre, cuanto más fuerte estés, menos dolor vas a tener. Eso no falla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona cambia estos 4 puntos de constancia, la motivación, cambia sus rutinas y trabaja la fuerza, crea una nueva identidad suya propia. Se convierte en indestructible. Y recuerda que si entrenas te duele, pero si no entrenas no mejoras.